El teléfono sonó en la madrugada. Y Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, atendió la llamada de su abogado. Te han denegado la renovación de la visa. Y la policía está en camino para deportarte. En lugar de derrumbarse, Alejandro miró a Carlos, el hombre que acababa de conocer en un bar de Chueca, y le propuso un matrimonio falso para obtener la residencia en España, sin imaginar que esa decisión lo llevaría a cuestionar todo su mundo. Pero lo que empezó como un pacto desesperado se transformó en una tormenta emocional que nadie vio venir. Alejandro había llegado a Madrid 3 años atrás, huyendo de una vida asfixiante en Ciudad de México. A los 28 años, con su piel morena y ojos marrones que reflejaban una mezcla de determinación y miedo, soñaba con ser arquitecto en una ciudad que respiraba historia. Pero la realidad lo golpeó duro: trabajos precarios, discriminación sutil por su acento latino, y la constante presión de mantener su orientación sexual en secreto. Su familia en México, conservadora y católica devota, nunca entendería que amaba a hombres. Para ellos, el matrimonio era con una mujer, hijos y tradición. No seas maricón, le había dicho su padre una vez, en una discusión que dejó cicatrices invisibles. Carlos, por otro lado, era un madrileño de pura cepa, de 30 años, con barba corta y una presencia que imponía respeto. Trabajaba como profesor de historia en un instituto, y aunque vivía abiertamente su homosexualidad en el vibrante barrio de Chueca, ocultaba sus luchas internas. Su familia, de un pueblo conservador en Andalucía, lo presionaba para sentar cabeza con una mujer, ignorando sus preferencias. Eres el único hijo varón, Carlos. No nos falles, le repetía su madre en cada visita. Él había accedido a ayudar a Alejandro por un impulso de solidaridad. Después de todo, conocía el dolor de esconderse. La propuesta surgió en una noche de copas. Alejandro, desesperado tras recibir la notificación de inmigración, confesó su situación a Carlos, a quien acababa de conocer. Necesito casarme con alguien español para quedarme. Es solo papeles. Nada más. Carlos, intrigado por la vulnerabilidad de aquel desconocido, aceptó. Pero desde el primer encuentro en la oficina del registro civil, algo cambió. Mientras firmaban los documentos, sus manos se rozaron, y una chispa inesperada encendió dudas en ambos. ¿Era solo un acuerdo? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Nunca había planeado enamorarse en medio de una mentira. Los días siguientes fueron un torbellino de preparaciones. Tuvieron que simular una relación ante funcionarios escépticos, respondiendo preguntas sobre hábitos diarios y sueños compartidos. Cuéntame algo real sobre ti, le dijo Carlos una tarde en su apartamento en Malasaña, mientras practicaban. Alejandro habló de su infancia en México, de cómo su padre lo obligaba a jugar fútbol para hacerse hombre, y cómo él prefería dibujar edificios imaginarios. Carlos compartió sus batallas, el rechazo sutil de sus colegas en el trabajo, el miedo a perder su puesto si su orientación se convertía en escándalo. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba solo. Pero la presión familiar no tardó en aparecer. Desde México, la madre de Alejandro llamaba insistentemente: hijo, ¿cuándo vuelves? Tu prima se casa. Y tu padre quiere que busques una novia aquí. Él mentía, diciendo que todo iba bien. Pero cada llamada era un recordatorio de la traición que cometía.
Carlos enfrentaba lo mismo, su hermana lo visitó inesperadamente y notó fotos de Alejandro en la mesa. ¿Quién es ese? ¿Una amistad especial? Carlos desvió el tema. Pero el peso de la mentira crecía. Internamente, Alejandro luchaba, estaba usando a Carlos solo por papeles. ¿O había algo más? Cada cena compartida. Cada paseo por el retiro. Erosionaba las barreras. Una noche. Después de una cena improvisada. Carlos confesó, esto no se siente falso para mí. Alejandro, aterrorizado, huyó a la calle. Caminando bajo la lluvia madrileña. Pensó en su padre. En la decepción que causaría si supiera la verdad. Pero al volver, encontró a Carlos esperándolo. Y por primera vez, se permitieron un abrazo que no era actuación. El conflicto interno se intensificaba, el amor naciente chocaba con el miedo a la exposición. ¿Cuánto tiempo podrían mantener la fachada antes de que todo se derrumbara? A medida que pasaban las semanas, la relación evolucionaba en secreto. Alejandro consiguió un trabajo temporal en un estudio de arquitectura. Gracias a contactos de Carlos. Pero la culpa lo carcomía, cada vez que hablaba con su familia. Sentía que traicionaba sus raíces. Carlos, por su parte, empezó a cuestionar su propia cobardía, ¿por qué no enfrentaba a su familia? Una discusión acalorada surgió cuando Alejandro recibió una carta de inmigración pidiendo más pruebas. Tenemos que ser más convincentes, dijo Alejandro. Carlos explotó, ¿o convincentes? ¿O reales? Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. Pero el silencio gritaba verdades no dichas. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar de Carlos. Invitado como amigo, Alejandro vio cómo la madre de Carlos lo presionaba sobre matrimonio. Encuentra una buena chica. Hijo. Carlos. Tenso. Evitó miradas. Alejandro. Herido. Se marchó temprano, sintiendo el peso de la discriminación. En el metro, reflexionó sobre su vida, había venido a España por libertad. Pero ahora estaba atrapado en otra jaula. Al llegar a casa, encontró a Carlos llorando. No puedo más con esto, admitió. Decidieron hablar honestamente, el matrimonio falso se había convertido en un lazo real. Pero el costo era alto. ¿Valía la pena el riesgo? File 2. La boda fue un evento discreto en el Ayuntamiento de Madrid. Con solo un par de testigos amigos de Carlos. Alejandro. Vestido con un traje prestado. Sintió un vértigo inexplicable al decir sí. No era solo por la residencia, en ese momento. Miró a Carlos y vio un futuro posible. Uno que aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Pero la luna de miel ficticia duró poco, una llamada de México rompió la ilusión. Su padre, sospechando algo, anunció una visita sorpresa. Vengo a verte, hijo, y a asegurarme de que no estás en problemas. El pánico se instaló. Alejandro y Carlos tuvieron que improvisar una vida heterosexual para la visita. Escondieron fotos, libros, cualquier rastro de su relación. Carlos, dolido, aceptó el rol de compañero de piso. Pero la tensión era palpable. Cuando el padre de Alejandro llegó, un hombre robusto de 55 años con bigote gris y ojos penetrantes, escrutó todo. ¿Y esta casa? No hay novia.
Alejandro mintió, estoy enfocado en el trabajo. Pero el padre notó la cercanía entre ellos. Una cena tensa culminó en una confrontación, hijo. Sé que algo pasa. No me mientas. Carlos. Incapaz de soportar más. Salió de la habitación. Alejandro. Entre lágrimas. Confesó parcialmente, papá. Soy gay. El padre explotó, eso es una aberración. Te traje aquí para que fueras hombre. No para esto. La discusión escaló. Con acusaciones de traición a la familia. El padre se marchó furioso. Amenazando con cortar todo apoyo. Alejandro. Destrozado. Culpó a Carlos, ¿por qué no te fuiste antes? Carlos respondió, porque te amo. ¿Idiot? Esa noche. Por primera vez. Admitieron sus sentimientos. Pero el daño estaba hecho. La familia de Alejandro se dividió, su madre lloraba al teléfono. Su hermana lo apoyaba en secreto. Mientras tanto, en el trabajo de Carlos, rumores empezaron a circular. Un colega conservador vio fotos en redes sociales y lo confrontó, ¿estás casado con un hombre? Eso no encaja en un instituto católico. Carlos negó. Pero la presión creció. Internamente, luchaba con la moral, ¿era ético mentir por amor? Alejandro. Por su parte, enfrentaba discriminación en su estudio, comentarios homofóbicos de compañeros al enterarse de su matrimonio. Los inmigrantes vienen a cambiar nuestras costumbres. ¿Decían? Él callaba. Pero cada palabra era una herida. Una traición inesperada vino de un amigo común. Pablo. Testigo de la boda. Celoso de la relación. Filtró información a inmigración. Una carta llegó, se investiga fraude matrimonial. El pánico unió a la pareja. Pero también reveló grietas. Alejandro acusó a Carlos de no protegerlo lo suficiente, Carlos replicó que Alejandro usaba el matrimonio como escudo. En una noche de insomnio. Discutieron, ¿me amas o solo necesitas los papeles? Alejandro. Herido. Admitió, al principio sí. Pero ahora es real. Reconciliados. Planearon enfrentar la investigación. Pero el costo emocional era inmenso. La sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, mostraba sus prejuicios. En una manifestación del orgullo, fueron agredidos verbalmente por un grupo conservador. «Volved a vuestro país», gritaron a Alejandro. Carlos lo defendió. Pero terminó con un ojo morado. Ese incidente despertó en Alejandro un fuego interno, ¿por qué tenía que esconderse? Empezó a cuestionar sus elecciones, había sacrificado su identidad por seguridad. ¿Pero a qué precio? Carlos. Inspirado. Decidió confrontar a su familia. Viajó a Andalucía, donde su madre lo recibió con lágrimas, hijo. ¿Es verdad lo que dicen? Confesó todo. Y aunque dolido, su padre murmuró, eres mi hijo. Pero no lo entiendo. De vuelta en Madrid. La pareja fortalecida enfrentó la audiencia de inmigración. Testificaron su amor. Pero el funcionario dudaba. Parece conveniente. Alejandro. En un acto de valentía. Mostró mensajes y fotos reales. Aprobados temporalmente. Celebraron. Pero sabían que la batalla no acababa. La presión social persistía, amigos se alejaban.
Familia distantaba. Cada decisión traía un precio. Alejandro perdió contacto con su padre. Carlos arriesgó su trabajo. Pero en la intimidad encontraron consuelo. ¿Era esto el amor verdadero? ¿Forjado en el fuego de la adversidad? La calma duró poco. Una llamada anónima al instituto de Carlos lo cambió todo. Su profesor es un pervertido casado con un inmigrante por papeles. El director, un hombre estricto, lo convocó. Tenemos quejas de padres. Esto afecta la reputación. Carlos, indignado, defendió su vida privada. Mi orientación no influye en mi enseñanza. Pero el daño estaba hecho. Rumores se extendieron como fuego. Estudiantes lo miraban diferente. Algunos con apoyo. Otros con desprecio. Internamente, Carlos se quebraba. ¿Valía la pena perder su carrera por amor? Alejandro, al enterarse, sintió culpa. Es por mí. Intentó romper. Pero Carlos se negó. Luchamos juntos. Sin embargo, la tensión escaló. En México, la familia de Alejandro organizó una intervención virtual. Tíos, primos, todos condenando su pecado. Vuelve y arregla esto, exigió su padre. Alejandro, llorando, colgó. Esa noche, en brazos de Carlos, confesó miedos profundos. Tengo miedo de no ser suficiente. Carlos lo consoló. Pero sus propias dudas crecían. ¿Estaba sacrificando demasiado? Una traición mayor vino de la hermana de Carlos. Celosa de la atención, contactó a inmigración con pruebas de fraude. La pareja fue citada nuevamente. En la audiencia, evidencias falsas surgieron, chats manipulados mostrando el acuerdo inicial. Alejandro, furioso, confrontó a la hermana. ¿Por qué? Ella respondió, por la familia. Mamá sufre por ti. Carlos, destrozado, cortó lazos. Tú no eres familia. El precio era alto, aislamiento emocional. Pero en la corte, defendieron su verdad. El juez, conmovido, falló a favor. Pero advirtió, la honestidad salva. La mentira destruye. La sociedad no perdonaba fácil. En el barrio, grafitis homofóbicos aparecieron en su puerta. Alejandro, aterrorizado, consideró huir. Tal vez deba volver a México. Carlos lo detuvo, no sin mí. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un nuevo inicio. Pero el traslado trajo más conflictos. Alejandro perdió su trabajo. Carlos fue despedido. Desempleados lucharon financieramente. Cada factura era un recordatorio del costo. Internamente, Alejandro debatía, ¿era moral casarse por amor en un mundo que lo juzgaba? Una confrontación final con el padre de Alejandro ocurrió en una visita sorpresa a Barcelona. El hombre, envejecido por el estrés, admitió, te extraño. Pero no acepto esto. Discutieron horas, sobre tradición vs. felicidad. Sociedad vs. individuo. Alejandro, firme, dijo, papá. Esta es mi vida. El padre se marchó. Pero dejó una carta, piensa en lo que pierdes. Herido, Alejandro cuestionó todo.
Carlos. Apoyándolo. Propuso terapia, necesitamos curar. Juntos. Enfrentaron traumas, el rechazo familiar. La discriminación social. El clímax llegó en una manifestación contra la homofobia. Alejandro habló públicamente: soy gay. Inmigrante. Y merezco amor. Aplausos. Pero también abucheos. Carlos. Orgulloso. Lo besó ante todos. Esa noche. Atacados por extremistas. Terminaron en el hospital. Moretones físicos reflejaban daños emocionales. ¿Vale la pena?, preguntó Alejandro. Carlos respondió: sí. ¿Por qué te encontré? Pero el despertar era doloroso, habían perdido amigos. Familia. ¿Estabilidad? Cada elección traía daño. Pero también crecimiento. En Barcelona. La pareja reconstruyó su vida. Alejandro encontró trabajo en una firma progresista, Carlos enseñaba en un centro inclusivo. Pero las cicatrices perduraban. Llamadas esporádicas con familias traían mezclas de esperanza y dolor. La madre de Alejandro enviaba mensajes: te quiero. Pero rezo por ti. Carlos reconcilió parcialmente con su hermana. Pero la confianza estaba rota. Internamente. Reflexionaban: ¿habían elegido bien? El amor los unía. Pero el mundo los probaba. Una oportunidad surgió, un documental sobre matrimonios mixtos. Invitados a participar. Contaron su historia. Reacciones variadas, apoyo de la comunidad LGBT. Críticas de conservadores. Fraude moral. Decían algunos. Alejandro. Fortalecido. Escribió un blog sobre conflictos internos. Presiones sociales. Elecciones éticas. Lectores debatían: ¿es justo usar el matrimonio por residencia? Carlos añadió: el amor trasciende papeles. Pero un revés final: el padre de Alejandro enfermó. Volvió a México temporalmente. Enfrentando el rechazo directo. No entres si traes eso, dijo un tío. Solo. Alejandro cuestionó: ¿había traicionado sus raíces por amor? Al volver. Carlos lo esperó: somos nuestra familia. Decidieron adoptar. Pero barreras legales y sociales surgieron. ¿Dos hombres criando? Inmoral. Opinaban. Lucharon. Pero el proceso reveló más prejuicios. En una cena íntima. Celebraron su aniversario real. De falso a eterno. Brindaron. Pero Alejandro confesó: pagamos caro. Carlos asintió: pero ganamos libertad. El despertar colectivo, amigos perdidos regresaron. Familias suavizaron. La sociedad cambiaba lento. Pero su historia inspiraba. ¿Era esto redención? Al final. Tras años de batallas. Encontraron paz. Alejandro. Ahora ciudadano. Miró atrás, conflictos internos resueltos. Presiones enfrentadas. Pero la pregunta persistía: ¿es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales?